Encontré el dispositivo escondido detrás de los libros de nuestra habitación el mismo día que celebrábamos nuestro 5º aniversario de bodas. No era un juguete, ni un cable suelto, era un monitor de audio profesional, de esos que se activan con el movimiento y el sonido. Me quedé helada, con el pequeño aparato negro vibrando ligeramente en mi palma, mientras escuchaba las risas de mi suegra, Marta, que venían desde la cocina. Ella se había mudado con nosotros hacía 3 meses, supuestamente porque su insuficiencia cardíaca la tenía al borde de la muerte y no quería morir sola en un hospital. ¡Qué ironía! Al final, la que estaba muriendo por dentro, asfixiada por una mentira, era yo. David, mi esposo, siempre fue el hijo perfecto. Ese hombre que no puede decirle que no a su madre, el que la subió a un pedestal de cristal mientras a mí me dejaba en el suelo de la realidad. Durante meses, sentí que nuestra intimidad se desvanecía. David estaba distante, siempre pegado a su teléfono, y Marta siempre aparecía en los momentos más inoportunos, una cena romántica, una conversación privada sobre nuestros ahorros, o incluso en mitad de la noche, alegando que le faltaba el aire. Me senté en la cama, con el monitor en la mano, y busqué la aplicación vinculada en la tableta que David solía dejar olvidada en el despacho. No fue difícil entrar. La contraseña era la fecha de nuestra boda, un detalle que antes me parecía romántico y ahora me resultaba un insulto. Abrí el historial de grabaciones y sentí que la habitación daba vueltas. No eran solo ruidos de ambiente. Eran horas de nuestras conversaciones privadas, archivadas y enviadas a un correo electrónico externo. Pero lo que escuché en la grabación de ayer por la tarde, mientras yo estaba en el supermercado, me hizo vomitar en el cesto de la ropa sucia. Ya casi la tenemos, David, decía la voz de Marta, y su tono no era el de una anciana enferma, sino el de una depredador. Lorena me llamó esta mañana. Dice que el inversor está listo, pero solo si tú estás soltero. El fideicomiso de tu padre fue muy claro, si te divorcias por causa justificada, el 80% de las acciones pasan a ti de inmediato. Si sigues casado con esta muerta de hambre, seguiremos recibiendo una miseria de mensualidad. Lo sé, mamá, respondió David, y su voz me dolió más que cualquier golpe. Pero Elena no ha hecho nada. Es la esposa perfecta. No tengo una causa justificada. No puedo simplemente echarla. Por eso tenemos el monitor, idiota, siseó Marta. En cuanto logremos grabar algo que parezca una infidelidad, o cuando logre que pierda los estribos y me agreda, tendremos todo lo que necesitamos. El video que grabé ayer cuando la empujé y ella me gritó ya es un buen comienzo. Solo necesito que parezca que me está maltratando por mi enfermedad. El juez se pondrá de mi lado en un segundo. Me quedé paralizada. Mi suegra no estaba enferma. Estaba fingiendo una agonía para manipular a su hijo y, juntos, estaban planeando fabricar pruebas de maltrato para quitarme todo y quedarse con una herencia de la que yo ni siquiera sabía la magnitud. Lorena, la exnovia millonaria de David, era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Ella tenía los contactos, ellos tenían la codicia. Durante los siguientes 3 días, me convertí en una sombra. Fingí que no sabía nada, aunque cada vez que Marta fingía un ataque de tos o una arritmia, sentía unas ganas locas de gritarle la verdad en su cara de porcelana. Pero necesitaba más. Fui a la habitación de Marta mientras ella dormía una de sus siestas necesarias y revisé su bolso. Allí estaba, un frasco de pastillas que no eran para el corazón, sino simples vitaminas prenatales que ella había reetiquetado con nombres de medicamentos fuertes. También encontré su diario. Marta escribía con lujo de detalles como me ponía gotas de un sedante suave en mi café matutino para que yo estuviera siempre atontada y no me diera cuenta de sus movimientos. El clímax de su plan estaba programado para la cena de aniversario. Habían invitado a los pocos amigos que nos quedaban, incluyendo al abogado de la familia de David. Yo sabía lo que iba a pasar. Marta iba a provocar una escena, David me grabaría perdiendo el control, y el abogado entregaría los papeles allí mismo. Llegó la noche. Me puse mi mejor vestido rojo, me pinté los labios de un carmín desafiante y bajé a la sala. Marta estaba sentada en su sillón, con una manta sobre las piernas y una mirada de suficiencia que me daba asco. David servía el vino con manos temblorosas. Querida Elena, dijo David, levantando su copa, 5 años han pasado. Y hoy, frente a nuestros amigos y mi madre, quiero hacer un anuncio que cambiará nuestras vidas. Marta soltó un gemido teatral. Hijo, me siento mal. Elena, ¿podrías traerme mis pastillas? Están en la cocina, dijo, fingiendo que le faltaba el aliento. Me acerqué a ella, pero no fui a la cocina. Me quedé a unos centímetros de su rostro, sonriendo. ¿Cuáles pastillas, Marta? ¿Las vitaminas que tienes en el bolso o el sedante que me pones en el café? Pregunté en un susurro que se escuchó en toda la sala, gracias a que yo misma había conectado el monitor de audio a los altavoces de la casa. El silencio fue sepulcral. David se puso pálido, dejando caer la botella de vino que se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra de un rojo que parecía sangre. ¿De qué hablas, Elena? Estás delirando, dijo David, intentando acercarse a mí,
pero lo detuve con un gesto. No, David. Delirando estaba cuando creía que me amabas. Pero gracias a tu monitor de audio, el que escondiste detrás de los libros, he aprendido mucho sobre fideicomisos, sobre Lorena y sobre lo bien que finge tu madre su insuficiencia cardíaca. Presioné un botón en mi teléfono y la grabación de ellos planeando mi ruina empezó a tronar por los altavoces. La voz de Marta diciendo que yo era una muerta de hambre y la de David aceptando el plan llenaron el salón. Los invitados miraban al suelo, avergonzados, y el abogado cerró su maletín con un gesto de repugnancia. Marta se levantó de un salto, olvidando por completo su papel de anciana moribunda. «Eres una víbora. Me espiaste», gritó, con una energía que ninguna persona enferma del corazón podría tener. «Técnicamente, Marta, usé tu propio espionaje contra ti», respondí con calma. «Y antes de que intentes negarlo, el médico forense que contraté de forma privada ya analizó el café que me serviste hoy. Hay restos de benzodiazepinas. Eso no es solo un plan de divorcio, David. Eso es intento de envenenamiento y fraude». David se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «Elena, por favor, fue idea de ella, yo solo quería asegurar nuestro futuro». «No, David. Tú querías asegurar tu codicia. Y lo lograste. No habrá divorcio por causa justificada. Habrá un divorcio por adulterio, conspiración y maltrato psicológico. Y me encargaré de que cada centavo de ese fideicomiso se quede bloqueado en litigios hasta que tú y tu madre tengan que vender hasta los zapatos para pagar a los abogados». Salí de la casa esa misma noche, llevando solo mi dignidad y las grabaciones. No lloré. No había espacio para las lágrimas cuando el corazón se ha convertido en hielo. David intentó llamarme 1000 veces, pero bloqueé su número. Marta, según supe después por los vecinos, tuvo que vender su preciada colección de joyas para evitar que la demanda por daños y perjuicios llegara a la vía penal. El corazón roto de Marta finalmente se hizo realidad, pero no por una enfermedad, sino por la falta de un hijo que la protegiera de sus propias mentiras. A veces, para salvarte de un incendio, tienes que dejar que los que lo provocaron se queden dentro para intentar rescatar sus monedas. Me enterraron viva en mi propia casa, pero olvidaron que yo guardaba las llaves del cementerio. Hoy, mientras firmo los últimos papeles de mi nueva vida, entiendo que la verdadera riqueza no está en un fideicomiso, sino en no tener que dormir con el enemigo. El silencio de mi nuevo hogar es el sonido más hermoso que he escuchado en 5 años. La traición me quitó un esposo, pero la verdad me devolvió a mí misma. Y ese es un precio que pagaría 1000 veces más.